Hay muchas cosas que se pueden hablar sobre el INDER en un debate de control político de todo tipo, y en particular sobre la gestión que ha habido, los cambios que ha habido de director, la función del INDER y cómo ha sido tan reactiva ante las problemáticas que ha tenido la ciudad en materia de deportes. Y sobre todo, y aquí quiero concentrar mucho, ya lo mencionó el concejal Julio de alguna manera, pero quiero profundizar sobre detalles de lo que ha venido pasando con las vigencias futuras. Porque la respuesta que vimos de alguna manera del INDER es como que ellos llegaron y el Cristian Sánchez está aquí desde hace ya bastante rato, desde el año 2021, si mal no estoy, es director del INDER y parecería que con las vigencias futuras que se aprobaron en este consejo en el agosto del año 2022, pero que venían con mucho antes, venían desde mucho antes, es decir, el proyecto venía con mucha anticipación debatiéndose en este consejo, parecería que apenas hoy se están dando cuenta de una gran cantidad de problemas que hay en la ciudad y me parece increíble que uno esté entregando recursos, es una de las partes más preocupantes, lo vimos por 64.500 millones de pesos de vigencias futuras que a cuando se presentaron aquí en el Consejo de Medellín no tenían estudios ni diagnóstico concreto de cuáles eran las necesidades de los escenarios deportivos de Medellín. Porque Medellín tiene casi 900 escenarios deportivos, solamente se va a hacer intervención sobre 218 con las vigencias futuras, unos pocos más con recursos ordinarios del municipio de Medellín, por eso es que se hace un contrato interadministrativo por el INDER por un poco más, 68.000 millones de pesos, corrijo, con Metroparques por 68.000 millones de pesos por parte del INDER, y quedan 700 escenarios que si ustedes ven, todavía quedan muchos por solucionar. Es decir, aquí no se pidió una solución de fondo, sino un desatraso de recursos para una campaña política, entre otras cosas, porque vemos que la idea fundamental es entregar, como dicen acá, los escenarios deportivos en agosto de este año, es decir, en plena campaña electoral, y adicionalmente con un problema, reitero, de fondo, y es cuando el INDER pidió los recursos acá, no tenía un diagnóstico concreto. Apenas se aprueban los recursos y ahí comienzan la tarea de ir a buscar en dónde invertirlos. Y eso creo que es bastante, no solo diría irrespetuoso con la ciudad, sino que demuestra que el INDER está manejando rutinas y no adelantándose a las problemáticas de la ciudad. Hay 700 escenarios, los cuales no hicieron absolutamente nada. Y ustedes muestran como cuál va a ser el objetivo. Es decir, que pasemos de un porcentaje de escenarios, de una cantidad de escenarios del 70 y pico por ciento, vamos al 50 regulares. La pregunta es, ¿por qué no se pidieron recursos para el resto de escenarios deportivos? Es decir, ahí se habla mucho de una intervención que además vemos que es mayoritariamente en los gimnasios al aire libre, en volumen de los 218 escenarios, más de la mitad son de gimnasios con montos mínimos, para llamarlo de alguna manera, frente a las necesidades reales de una cantidad de escenarios deportivos que se van a quedar sin ninguna intervención. Y yo veo eso con suma gravedad. Es decir, Medellín no va a tener una intervención real de los escenarios deportivos. La gran mayoría de escenarios deportivos se va a quedar sin ninguna intervención en este cuatrienio. Y vienen a mostrar como un gran logro las vigencias futuras. Cuando, reitero, cuando se vinieron a presentar acá, se notó a leguas y ya se demostró con el tiempo que apenas el contrato interadministrativo se hizo con Metroparques en el mes de diciembre. Es decir, en agosto estaban las vigencias futuras aprobadas. Se aprobaron para el año 2023, había una urgencia. Y aquí nos dicen pues que es que las personas estaban quebrando los pies. No, estaban quebrando los pies desde que comenzó usted, doctor Cristian, desde que fue director el doctor Carlos Mario, desde la Diana Toro, que creo que todavía está en la alcaldía, si es que no cambia, como aquí cambian cada 8 días de secretarios y subsecretarios, que todavía creo que está allá en la alcaldía, se venían quebrando los pies y a pesar de que estaba la plata, y a pesar de que se van a seguir quebrando los pies en muchas, porque reitero, hay 700 escenarios casi que no van a tener ningún tipo de intervención, usted viene entonces ahora pues a darse
como salvadores de Medellín. Eso es como el que le quebraron la pierna para entregarle la muleta y ya somos la salvación. Bastante deplorable esa actitud y bastante indolencia de parte de las instituciones del Estado. Es decir, el INDER se demoró porque no tenía ni idea de dónde iba a invertir los recursos, se demoró para hacer el contrato interadministrativo, apenas se aprueban los recursos, se definen 200 escenarios, alrededor de 200 escenarios y quedan 700 por fuera del mismo. Pero vamos a un tema que es bastante preocupante. Y hay una denuncia muy concreta, que ustedes la pueden encontrar, es de cómo, además de que el INDER le entrega los recursos a Metroparques perdiendo un porcentaje, 8% más o menos es el costo de esta administración, es decir, de 64.000 millones de pesos, casi 5.000 no se invierten, ya por eso, en los escenarios, con los riesgos de corrupción tan grandes que hay en Metroparques, y después hablaremos en detalle quiénes son los contratistas de Metroparques, pero sobre todo, y veremos después en las vigencias futuras de la EDU, que son el gran monto de las vigencias futuras, que aquí votamos, más bien propusimos, después de votar las vigencias futuras, que no se hicieran contratos interadministrativos porque eso le quitaba recursos primero a las comunidades. Es decir, con 5.000 millones de pesos hubieran podido arreglar muchas más canchas, muchos más gimnasios, mucho más ludotecas. Todos los escenarios del INDER se hubieran podido aportar mucho más al desarrollo de Medellín. 5.000 millones hubieran servido mucho, pero no. Prefiere el gerente entregárselo, el director del INDER entregárselo a Metroparques para que allá a dedo le entreguen algunas bastantes cuestionables empresas el desarrollo de la ejecución de esos recursos. Y vamos a hablar de Corales y HR Construcciones, que son dos que le han entregado. Después hablaremos en detalle cómo le han entregado a través de Metroparques, como ustedes tercerizaron toda la contratación. O sea, el INDER no contrata nada, el INDER tercerizó, le entregó eso a Metroparques, casi que cierre mejor el INDER y integre todo a Metroparques, allá hagan todo el desarrollo deportivo de la ciudad. Se han perdido muchísimas eficiencias. Ustedes pueden hablar con funcionarios del INDER y les contarán en detalle cómo el INDER tenía unos, digamos, indicadores internos en los que demostraba cómo se iban generando ahorros para la ciudad. Eso se perdió completamente porque se le entregó a Metroparques y reitero, no solo entonces hay riesgo de corrupción, se pierde ese recurso administrativo que pudo haberse mejor invertido en escenarios deportivos de la ciudad. Reitero, solo 5.000 millones se hubiera podido hacer en este contrato, pero adicionalmente vienen los riesgos más grandes y aquí viene uno de los detalles. Si ustedes pueden ver una denuncia hace muy poco en el periódico El Colombiano sobre cómo las canchas de grama artificial, cómo hay un negocio grandísimo detrás de las canchas de esos metros cuadrados en canchas artificiales. Y es como empresas que se ganan estos contratos subcontratan a un precio muy inferior y por eso ya se ve la mala calidad. Es que aquí la acabamos de ver, nos acaban de hacer la denuncia en la Comuna 5, con el... Pues bueno, en esas canchas que se alquilan increíblemente, que se le tiene que pagar en muchos casos a los combos de la ciudad para el uso de esas canchas, el punto fundamental es que allá, y ustedes ya lo vieron, se hizo una inversión grandísima y ya están dañadas. Bueno, lo que pasa es que no va a haber gerente para después decirle a Cristian Sánchez que la plata que están gastándose el INDER en ese cambio a grama artificial, en esa adecuación a cancha artificial, son de bajísima calidad. Entonces el uso que se les va a dar, y ahí eso es como de todo, es decir, lamentablemente termina ocurriendo eso con la contratación pública, nadie va a dar respuesta en 3 años sobre el daño de estas canchas que ya empezó, reitero, en las 5, allá en las canchas de Reneguita, usted lo conoce muy bien, en las canchas de Castilla, tal cual, allá que se hicieron ya modificaciones, en este INDER, allá ya está mala la cancha, y acabamos de oír a la comunidad haciendo esa crítica muy concreta. Pues eso va a pasar con todas las canchas que ustedes están en este momento allá haciendo a través de Metroparques, porque la robadera entre el INDER y Metroparques es grandísima, y si quieren le muestro toda la cantidad de contratos que han hecho, te reitero, tercerizando la contratación, pero sobre todo escogiendo a unas entidades bastante cuestionables, bastante plurales, que subcontratan con unas de bajísima calidad. En eso está el INDER Medellín. Improvisación, corrupción, respeten la ciudad, dejen de robarse los recursos públicos, porque esta ciudad merece muchísimo más que una pequeña cofradía de personas
aliadas con contratistas bastante cuestionables, robándose los recursos de la salud, del deporte, de la educación de Medellín. Y después salen con la excusa de que es que ellos no son los del parque, lo que sucedió en estos días cerca de Tricentenario, que ellos no son los del parque, que ellos no tienen que arreglar el parque, ellos arreglan solo el gimnasio. Entonces uno hace la denuncia, la plata del INDER para los parques, para el arreglo de infraestructura, dicen no, es que eso no es de nosotros tenemos una partecita del parque. Entonces uno pone, entonces dice, está equivocado el concejal Alfredo Ramos, no eran 50 millones que había para el parque, no eran porque el INDER tenía a su cargo el gimnasio. Pues yo digo, entonces eran 0 pesos para el parque que le puso y lo pusieron entre otras entre las obras de las 1000 obras de Medellín, en eso estamos, robándose los recursos públicos, hoy ya con víctimas inclusive, pero sobre todo, y respetando a la ciudad, viéndonos como si tuviéramos la cara de bobos, respeten a Medellín.